RTP. 9:13 está con nosotros un amigo de esta casa, el arquitecto John Dunn Insúa, también urbanista y escritor, profesor del Colegio de Arquitectura y Diseño Interior de la Universidad San Francisco de Quito, y con él hablaremos sobre los desafíos urbanos del Gran Guayaquil, desarrollo y planificación urbana. Y permítame, estimado John, empezar con esta pregunta, una problemática que yo he expuesto aquí en algunas ocasiones. ¿Es correcto que Guayaquil, La Puntilla, La Aurora pertenezcan a distintos cantones o tengan administración de sus problemas comunes de forma separada? Bueno, primero que nada, buenos días. Agradezco a todos ustedes, miembros del panel, la oportunidad de poder conversar con su audiencia sobre este tipo de asuntos. Yo creo que ya es tiempo de empezar a retomar ideas que se establecieron algún tiempo atrás y que tal vez no se les dio continuidad precisamente por motivos políticos. Cuando en los tiempos posteriores a la Constitución del 2008 se establece la ley del COTAD, primero que nada, pues que se hace la organización que hasta hace poco se estuvo usando de manera vigente para organizar las instituciones del Estado, sobre todo las del Poder Ejecutivo, en distintos distritos. Y lo que nosotros conocíamos como el Distrito 8 surge precisamente de establecer la idea de que también existan los sistemas de gobierno especiales en el Ecuador. Y de los gobiernos especiales sale el Distrito Metropolitano de Quito, que existe como tal desde 1983, y se establece el Consejo de Gobierno Especial de Galápagos como un espacio de gobernanza especial por su valor científico, su valor ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, también se establece que Guayaquil, de manera conjunta con Durán y con San Borondón, tiene la plenitud de poderse convertir en distrito metropolitano. Sería el primer distrito metropolitano que se establecería uniendo diferentes cantones, porque salvo a Quito, cualquier otro distrito metropolitano que pueda aparecer en el Ecuador tiene que ser bajo la unión de varios cantones, 2 o más, y bajo ese criterio es que se empieza a hablar un poco ya de una especie de zona metro de Guayaquil, lo conocían como el Gran Guayaquil en una época, que abarcaba precisamente también estos dos cantones. Es curioso resaltar que precisamente cuando se estaba siguiendo la negociación del COTAD, este sistema de distrito metropolitano de Guayaquil fue una condicionante puesta por asambleístas de la provincia del Guayas para poder aprobar que Quito sea distrito metropolitano. Entonces, sin embargo, no se da el uso del mismo porque dentro de las cosas que se solicita es que si hay una fusión de alcaldes, debería haber una alcaldía mayor. Y en las condiciones de ese entonces, muchos de lo que eran las fuerzas políticas cantonales no querían arriesgarse a no tener la capacidad de subir al escaño de una alcaldía mayor. Y en ese sentido es que lamentablemente lo que se ha podido hacer en los tratos de planificación regional a nivel de zona metro, que abarque a Durán y que abarque a San Borondón, siempre se ha tenido que hacer mediante conversaciones entre cantones, entre alcaldes. Pero ya creo que es tiempo de darnos cuenta que mucho de esto se está saliendo de las manos y que cada uno de estos cantones tiene problemas que precisamente por sí solos ya no pueden atender. Solo algo, John, como está usted, María Fernanda Perrone. Esos cantones tienen problemas, pero esos problemas son intercantonales, digo, porque en algún momento termina Guayaquil, pero ahí seguidito empieza otro. Estamos conectados con problemas de tránsito, de agua, de alcantarillado, de contaminación, de algunas cosas. O sea, somos al final del día un poquito como que inseparables, tanto en el progreso como en los problemas. Sí, definitivamente tenemos que ser claros en este sentido. Si es que el Cantón San Borondón y el Cantón Durán se han desarrollado por la presencia del Cantón Guayaquil, es por el esparcimiento del impacto económico que tiene el Cantón Guayaquil, que funge todavía como motor no solamente a nivel nacional de la economía ecuatoriana, sino también que tiene un impacto a nivel regional y que su organización o el sistema económico que tiene como epicentro a Guayaquil tiene pues sus repercusiones en un área bastante grande que incluso va más allá de estos cantones que hemos mencionado. Definitivamente ahí hay que tomar en cuenta que la alcaldía mayor precisamente tendría la intención de poder manejar esos problemas que son los correspondientes a los tres cantones en sí.
no desaparecen las alcaldías, que serían las que tienen que manejar los problemas específicos de su área cantonal. Entonces, daría un estrato como un canal establecido para poder manejar el área, que sería interesante de tener y que no tenemos en este momento. Ok, John, buenos días, ¿cómo estás? La pregunta viene desde esa perspectiva. Entonces, tenemos claro que hay un conurbano. Este conurbano eventualmente opera en estos cantones. Hay unos problemas, hay una viabilidad económica. Desde la perspectiva de planificación urbana, que es en lo que eres experto, ¿cuáles son las principales ejes de integración a través de los cuales podría ser esto? Y la otra pregunta es, ¿qué viene primero? ¿Primero viene la integración de estos grandes proyectos regionales o tenemos que ir a una integración política? A ver, yo creo que tenemos diferentes facetas de intervención ahí, Manuel. Muy buenos días. Yo tendría que establecer que muchos de los problemas que sufren estos tres cantones tienen que ver con el hecho de que el crecimiento de los mismos ha estado más guiado por dos factores principalmente. Y uno de ellos es la transformación de terrenos rurales en urbanos por propósitos inmobiliarios. Las tierras de las fincas colindantes a las ciudades se vuelven yermas por el uso excesivo, por la sobreproducción excesiva de las mismas, y se vuelve rentable más bien declararlas urbanas y desarrollar una urbanización, un plan de vivienda. Y el segundo factor, que tal vez es más de Guayaquil, algo de Durán también, tiene que ver con el tráfico ilícito de tierras. Tiene una mecánica súper compleja, tiene todavía tentáculos algo peligrosos dentro de la ciudad. Todavía, lamentablemente, gente muere como consecuencia de meterse mal con los traficantes de tierras. Y bajo ese criterio, la ciudad como gobierno municipal no ha tenido, en ninguno de estos tres casos, un control pleno, porque es o el señor traficante de tierras o es el señor promotor inmobiliario el que ha decidido cómo va creciendo la ciudad. Hace tiempo yo publiqué en la revista Ezequiel un estudio en el que se mostraba cómo la configuración actual de San Borondón imita en gran parte la antigua configuración de las parcelas de las haciendas existentes en ese sector. Entonces, es el mercado el que define más la planificación que realmente la disposición del planificador. Entonces, a veces el planificador llega a parchar y no realmente a planificar. Y eso ocurre casi siempre en las ciudades que ya están en el 1,5 millones de habitantes, en los 2 millones de habitantes. Nosotros que ya estamos bordeando los 3 y creo que sumándonos podemos llegar incluso a los 3,5, 4. Tendríamos que lidiar con esta circunstancia. Integración política a mí me suena muy utópico. Y a mí me parece que la diferencia de los estratos es válida. Es decir, un alcalde mayor puede ponernos de acuerdo para manejar ciertas condiciones, pero tal vez para nivel regional yo quisiera tener un alcalde que tenga tal vez otro criterio. No es lo mismo la necesidad del habitante que esté en Durán que el que esté en San Borondón. Entonces, incluso puede ser que la facción política que tenga que manejar Durán a nivel cantonal no sea la misma que tenga que manejar todo Guayaquil. Me parece que esa diversidad es buena. Y en algunas cosas el COTA tenía algunas intenciones bastante interesantes. Los distritos metropolitanos tenían la oportunidad de tener 2 asambleístas en la Cámara Legislativa. Y me llama mucho la atención de que solamente hubo 2 proyectos de distrito metropolitano que no prosperaron. El uno es el nuestro y el otro es el de Ciudad Alfaro, que involucraba Puerto Viejo, Manta y Montecristi en Manabí. Creo que luego también hubo una presentación de otro proyecto a ese nivel. Hubo una presentación de una declaratoria de región, porque también el COTAT establece la posibilidad de que varias provincias puedan unirse y tener una declaratoria como región, es decir, integrar provincias en un gobierno mayor. Que nunca entendí por qué no pasó eso. Justamente... Perdóname, Nino, sí, porque digo, tiene tanto tiempo. Suena interesante, Guayaquil, ¿con quién sería? Con Azuay, por ejemplo. Pasó porque realmente no había la capacidad o no había el interés político de que pasara. Es decir, cuando ya tienes tú una audiencia política, ya tienes tu fuerza de apoyo en la población, puede que te sirva para ganar a nivel cantonal, pero tal vez a nivel metropolitano no ganas. Pero entiendo, por ejemplo, que en las regiones autónomas tenían un problema también en la configuración de los requisitos constitucionales, porque eran 3 grandes franjas al final del día. Se veía el país en 3 ejes que no tenían, por ejemplo, cohesión cultural. Era de norte a sur en 3 bandas, me parece. Porque tienes que llegar a requisitos de población y de territorio.
empezó como estas bandas, esto es basado en un proyecto de la Flaxo que creo que tenía más buenas intenciones que base real, de querer que Costa, Sierra y Oriente se integren horizontalmente. Pero al final luego aparecían proyectos que no terminaban vinculándose de esa manera. La zona correspondiente a la provincia del Guayas se vinculaba con las provincias de Los Ríos y Bolívar. El vínculo entre Los Ríos y Bolívar, pues por Balsapamba y Montalvo, sí es tangible. Manabí, en cambio, solamente podía agregarse así la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Entonces, empezó como un buen saludo, como una buena intención. Me parece que tal vez los distritos deberían haber sido reemplazados por la idea de las regiones. Es decir, que las provincias deseen cómo se quieren organizar, cómo se quieren configurar. Y precisamente esto, que se convirtió luego en zonas administrativas o en distritos administrativos, terminó perdiendo vigencia precisamente por eso. O sea, si es que yo estoy en el distrito 1, tengo que abarcar Esmeraldas, tengo que abarcar Carchi, Imbabura y tengo que abarcar Orellana. Entonces, no, perdón, Sucumbíos. Entonces, ¿cómo hago que una persona que esté de repente en Ibarra pueda manejar todo lo que está pasando ahí, como lo que está pasando en Huizne, como lo que está pasando en Nueva Loja, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, ahí tal vez hay un utopismo de cogernos todos de la mano y ser felices, que realmente no responde a las realidades geográficas de nuestro país. Y ahí quería regresar un poco al concepto, digamos, de la integración de Guayaquil con los dos cantones aledaños, pues, de mayor densidad demográfica. Y era una discusión incluso que teníamos el otro día aquí con Maffer, y decíamos, ¿cuáles son los dos grandes ejes del desarrollo urbano? Creo, diría yo, la especulación de la tierra y el transporte o la movilidad, digamos, son las dos grandes discusiones permanentes. Primero, ¿cuál es tu apreciación sobre la reciente reforma para que la SOT tenga capacidad de supervisar el correcto uso de suelo, por ejemplo, de cara a fenómenos como el tráfico de tierras, la especulación, la invasión? Y la segunda es, ¿qué opinas de los espacios de desarrollo urbano que están abandonados? Por ejemplo, en el centro de la ciudad de Guayaquil, edificios enteros abandonados mientras crecen proyectos de vivienda en las periferias. Bueno, para poderte responder, creo que tengo que dejar aclarados dos puntos. Ajá. Uno, sobre la parte de la movilidad. Yo acá en Quito soy una de las personas que más pelea por dar a entender que la movilidad por sí sola no es un problema, que más bien es el síntoma de un problema mayor. La movilidad siempre te da problemas, es porque hay una muy mala distribución de las actividades en la ciudad. Por ende, los problemas de tránsito son originados por una mala disposición del uso de suelo, que no tiene preconcebido, que no tiene estudiada las condiciones en las cuales tú generas desplazamientos desde lugares de residencia hasta lugares de trabajo, hasta lugares de equipamiento, hasta lugares de zonas especiales estratégicas. Entonces, bajo ese criterio, yo te diría, la movilidad tiende siempre a arreglarse cuando tú arreglas bien la organización del uso de suelo y por ende, en este caso, ya no tanto de la COTAT, sino también de los, sería de la LOTUX, eso estaría más bien en manos de los polígonos de intervención territorial, de los PITs. John, te voy a interrumpir un segundo. Yo sé que tú tienes un pensamiento liberal, pero estás hablando de planificación, entonces algo me salta, algo me cortocircuita cuando vemos que tenemos una idea de una postura liberal frente al mercado, frente a la organización social, y por otro lado comienzas a hablarnos de una organización territorial. ¿Cómo conviven estos dos mundos? Tienen que convivir. Primero que nada, tú como planificador no puedes negar que el mercado tiene más poder que tú para definir las cosas. Porque tú simplemente puedes decir las cosas desde un punto de vista de buena voluntad, bajo un criterio, una aura de tecnocracia, que normalmente depende del apoyo político de turno. Pero casi siempre todos los planes funcionan mal, perdón, dicho, no funcionan, se echan a perder porque desconocen las dinámicas económicas que ocurren en las ciudades. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando del centro de Guayaquil. El centro de Guayaquil pierde vigencia cuando se le quita una de las principales actividades que todavía mantenía, además de la actividad bancaria y comercial, que es la actividad judicial. Y cuando esta es dispersada en la ciudad, lo único que queda de parte del sector público para sostener esa economía y esa infraestructura existente es la Universidad de las Artes, que es totalmente insuficiente. Entonces, ahí se empieza a dar un ejemplo de cómo de repente la gente no aprovecha esto. A eso tienes que agregarle también un valor, una consideración orgánica, que es que los inmuebles también se deprecian, y se deprecian de manera generacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que normalmente el inmueble que se echa de menos es aquel que fue de dos padres y que sus hijos ya están cada cual por su lado,
no saben qué hacer con el terreno o con la casa o el departamento que era de ellos, no saben si venderlo, o hay peleas por quién se lo queda. Y en ese lapso es normalmente cuando tú empiezas a ver que eso empieza a afectar a un barrio o a una zona determinada, dependiendo del origen del mismo. Entonces, yo creo que el planificador tiene que reconocer las dinámicas económicas que se están dando en un sitio. Y los gustos también, John, porque de repente ya no era tan agradable vivir en el centro donde lo tenías todo, pero soportabas todo el tráfico, las manifestaciones, los cierres, las bombas lacrimógenas. Me refiero a ese Guayaquil que por lo menos yo viví en el centro hasta los 30 años. Entonces sí era lindo, pero tenía esa complejidad. Y luego venía la aspiración de la gente, una casita con su pequeño patio, ¿por qué no pensar en una mini piscinita? Comienzas a pensar en otro tipo de vivienda para ti. Voy a discrepar contigo porque yo también soy del centro y yo creo que ese caos era lo que yo más amaba. Yo amo el centro. Vida de ciudad. Yo amo el centro. Y de mi tiempo aquí en Quito, el tiempo que yo fui más feliz es cuando estuve viviendo en un departamento en La Mariscal. Entonces, yo creo que el modelo suburbano que hemos vendido de manera aspiracional, de alguna u otra manera ya tiene que tener cierta reflexión y ver hacia dónde nos ha llevado. Nos está llevando a condiciones de vida que no eran tan fabulosas como nos decían. La piscina tiene una vida útil que no creo que pase de los 10 años, con suerte pasa a los 5. Tengo casos de personas, amigos muy cercanos, que viven en San Borondón y que han tenido problemas de salud precisamente, y personas que tenían una condición atlética admirable, y que su problema viene precisamente de salir a trotar en la mañana por la vía San Borondón, por la León Febres Cordero, en la hora de máximo tráfico de camiones, de buses, de vehículos, y estas dos personas tuvieron que lidiar con casos de cáncer de pulmón. Uno de ellos incluso lamentablemente falleció. Entonces, ¿qué tan real es la paradisíaca vida del suburbio? Yo creo que esa es una de las cosas que deberíamos empezar a discutir para poder resucitar la vida del barrio. Lo ponemos de y tema. La vida del barrio también tiene esas posibilidades de mejorarte. Si quiere lo ponemos para la próxima entrevista, ¿quiere? Esa burbuja que te vende el suburbio. Es que ya nos tenemos que ir, no es por otra cosa. Ya termina el programa, John. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos ustedes. RTP